de Wilson Díaz. Él me contó una vez que yo canté una, que él estaba cantando esa canción justamente con Wilson Díaz ahí de frente y él ni siquiera sabía. Y me da risa también porque literalmente esa canción, como él la cantó, sonó como si fuera del radio. Era igualita así mismo, incluso yo la estaba escuchando en estos días. Y yo solamente le decía al Señor: Señor, bendice a mi hermano y que él cante también esa canción allá en Juan Pablo Duarte para que los hermanos vean lo igualita que le sale. Pero una canción muy bella, atrévete a ser diferente. También yo lo sé. Pero bueno, hermanos, ya sin más preámbulo y sin más decirle muchas cosas, vamos a la palabra de Dios. Allí donde leía nuestra hermana ahorita, en el libro de Corintios, su primera carta, capítulo 3, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. Porque diciendo: ¿o qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído solamente, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento solamente lo puede dar el Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, gracias. Señor, Gracias, Dios. Tú me has traído aquí, como decía el hermano Darío, Señor, para predicar tu palabra, Dios. Te pido, Padre, que me escondas detrás de ti, Padre, que tú seas quien enseña a tu iglesia, Dios. Amén. Amén. Porque tú eres quien tiene que decirle muchas cosas. Gloria a tu nombre. Yo no tengo nada que decirle, Señor. Sin embargo, tu palabra es quien da el crecimiento, da el conocimiento. Y ella es la que nos enseña, Señor. Ella es la que nos instruye. Y yo sé que ella es la que va a enseñar a tu iglesia en esta mañana. Así que, Señor, por favor, habla a través de mí. Que sea tu palabra exaltada, que sea ella la que enseña a nuestros corazones. Pero aún así, Señor, gracias por el privilegio de que tú me uses como tu instrumento. Hombres débiles que somos, Señor, pero en manos de un Dios gigante que hace maravillas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero decirle algo antes de ir empezando el mensaje, y es que pongámonos a pensar con esto que le voy a decir. La única criatura que ha desobedecido a Dios ha sido el hombre. De todas las criaturas que Dios puso aquí en el mundo, la única que ha decidido darle la espalda ha sido el hombre, porque aún los vientos todavía le obedecen a Dios. Las aves aún también obedecen a Dios. Incluso los animales del campo también obedecen a Dios. Sin embargo, el hombre ha sido la única creación que se ha rebelado en contra de Dios. Pero ¿dónde nosotros podemos ver la misericordia de nuestro Dios? Que aún así, aunque al hombre le ha dado la espalda a Dios,
es el principal instrumento que Dios usa para llevar su nombre. ¿No es así? Ahí vemos la misericordia de Dios. El hombre le dio la espalda, pero aún así Él usa ese instrumento para llevar su nombre a las personas. Gloria a Dios. Gloria a su Pero nombre. hermano, otra cosa que más nos debería impresionar a nosotros es que esa misma criatura que le ha dado la espalda a Dios, Dios lo ha hecho sus colaboradores. Dios lo ha hecho sus colaboradores, pero la pregunta es, ¿qué es un colaborador? Cuando nosotros pensamos en esa palabra, ¿cuál es la definición de ser un colaborador? Bueno, dice que es una persona que aporta su esfuerzo, su conocimiento, sus habilidades para un objetivo en común. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es lo que Pablo intenta explicarle a la iglesia de Corintio más adelante, y que nosotros vamos a ver también más adelante. Ahora, otra cosa, hermanos, también que nosotros podemos confirmar en la palabra de Dios es que el mismo Señor toma a personas imperfectas, no capacitadas, hombres comunes, débiles, pecadores, para llevar su santo nombre a las naciones. Eso lo aprendemos a través de esa palabra. Imperfectas, débiles, pecadores sobre todo, para llevar su nombre a la gente. Ahora, Él enseña en el libro de Efesios, vamos allí en el capítulo 4, 11, que Él mismo constituye a hombres para que su pueblo crezca en conocimiento de Él, para que su pueblo crezca en abundancia. Él constituye a estos hombres débiles, pecadores, estos hombres sin capacidades. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, podemos aprender esto. Dice Efesios 4, 11: y Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermano, esto también debiéramos de impresionar, porque estos hombres que Dios constituye aquí son imperfectos también, como decíamos. Esos pastores, esos profetas, esos evangelistas que el Señor escogió en el pasado, eran hombres comunes y corrientes, así como nosotros. Y Él los constituyó. Ahora, vemos otro ejemplo también. Vemos el ejemplo que aquellos hombres, todos los hombres que el Señor vino a llamar como sus colaboradores, son pecadores. Y esa es su principal y más grande debilidad, para que ellos no se gloríen. Y nosotros vemos eso en el llamamiento de uno de sus discípulos, en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Vamos a ir allá también. Voy a volver a repetir lo que nosotros vamos a ver en estos versículos. Estamos confirmando que aquellos hombres que Dios llama son imperfectos, pecadores, y que la gran debilidad que tienen es esa. En el capítulo 9 confirmamos eso de Mateo, versículo 9. Vemos a Jesús, dice el 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado como Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, bueno, también se sentaron a la mesa con Jesús.
Porque ellos al ver que Jesús se sentaba y aceptaba a todas estas personas, pues ellos al ver eso también fueron y se sentaron con Jesús. Pero hermanos, obviamente no podía faltar los comentarios de los fariseos. Vemos que ellos se lo daban imperfectos. Y ellos no conocían cuál era el propósito de Dios para con los hombres. Y lo vemos en el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿pero por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué Jesús, que ustedes dicen que es un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre limpio, por qué él está comiendo entonces con este tipo de persona que nada más sabe hacer maldad, nada más sabe robar al pueblo? ¿Por qué entonces lo hace? Ahora nosotros vemos en los mismos versículos que Jesús conoce la intención de sus corazones. Y oigan lo que le dice en el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No podemos aprender esto entonces en la vida de Mateo? Un hombre publicano, un hombre ahí entre los escribas, entre los que quizás robaban al pueblo, pero no era débil, no era pecador, sí, pero estos eran a los que Dios llamaba y lo sigue haciendo hoy en el día de hoy. Aquellos colaboradores que Dios llama tienen esa debilidad, sí, el pecado. Otro ejemplo, hermanos, de que el Señor elige hombres comunes y corrientes fue el ejemplo de Pedro, un simple pescador. En Mateo capítulo 4 también, versículos 17 al 19. Gloria a Dios. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores, simples pescadores, hombres comunes y corrientes. Tenían un trabajo normal, alimentaban a sus familias. A estos fue quien el Señor se les acercó y les dijo, versículo 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquí podemos ver que la fuerza y la fortaleza de estos hombres comunes y corrientes era de parte del Señor. Él no le dice: vengan a mí y vamos a ver lo que sale. No, vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. Pero cuando vengan en pos de mí, yo los voy a capacitar, dice el Señor. Porque el Señor también sabía que ellos eran hombres comunes, pecadores. Bueno, eran pescadores también, pero en este caso estamos hablando ya del pecado. Pero cuando se menciona aquí que ellos eran simplemente pescadores, es que también se puede relacionar a que ellos eran hombres normales, pero que el Señor hizo su obra en ellos. Ahora, hermanos, la pregunta, al nosotros leer todos estos versículos y todas estas historias de estos hombres, la pregunta que nos debiera de surgir es: ¿para qué entonces Él tuvo que elegir estos hombres? Bueno, pues Él tenía que capacitarlos para que ellos sean los que lleven el Evangelio cuando al Señor le tocara partir. El Señor tenía que capacitarlo a ellos para cuando Él se vaya, entonces ellos sean los que lleven el Evangelio a las naciones y que el mismo Señor les confíe el Evangelio. Pero primero el Señor tenía que trabajar con ellos, Él tenía que enseñarles, y vemos a través de su palabra que eso fue lo que pasó.
El Señor, luego que partió, luego que se fue al cielo, les confió el Evangelio. Y ese Evangelio que el Señor dejó en la antigüedad, ese es el Evangelio que ha seguido hasta hoy. Pero lo ha hecho a través de ¿qué? A través de hombres comunes y corrientes. Entonces, hermanos, esto también, a nosotros leer todas estas historias, nos debiera de hacer reaccionar y preguntarnos, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no han sido estos hombres normales, comunes, corrientes? Sí, nosotros conocemos que ellos lo eran. Todos los hombres eran hombres normales. Pero otra pregunta que nos debíamos hacer: ¿cómo ellos tuvieron esa influencia? ¿Cómo ellos tuvieron esa gran influencia entonces en los demás? Pero otra pregunta: ¿cuál fue el gran respaldo que ellos tuvieron? Pablo también en una ocasión mencionó que ellos también eran hombres comunes y corrientes. En una de las historias allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé fueron a una ciudad llamada Listra, ellos fueron y predicaron el Evangelio allí y sanaron o hicieron un gran milagro en aquel momento, y fue que sanaron a un hombre cojo y se levantó cuando Pablo le dijo: levántate y anda. Ahora, ¿qué pasó entonces cuando Pablo hizo esto? Como esa era una iglesia pagana que creía en varios dioses, el dios de Júpiter, el dios de Mercurio, empezaron a decir: hombres semejados a los dioses, estos son los dioses. Pablo y Bernabé, miren el milagro que han hecho, todo el mundo les sigue, todo el mundo se está arrepintiendo de lo que ellos están hablando, todo el mundo le está cayendo atrás. Pues estos son los dioses. Entonces empezaron a llamarle Dios Mercurio, Dios Júpiter a Pablo y a Bernabé, que incluso, hermanos, ellos estaban preparando a aquellos hombres para rendirles sacrificios a Pablo y a Bernabé, porque habían hecho grandes milagros en aquel lugar. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción que había en el corazón de Pablo y Bernabé? Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios desde el 11. Vemos la historia que le acabo de contar, el milagro que hizo Pablo allí en aquel lugar. Pero miren lo que pasó. Entonces, versículo 11: la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban ¿qué? Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificios a hombres. A ellos querían ofrecer sacrificios. Bueno, ellos decían: estos son dioses porque han hecho grandes cosas, vamos a ofrecerles entonces sacrificios. Pero, señores, cuando los apóstoles, cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, ellos tuvieron la mejor reacción que hubieran tenido, la reacción de qué lo que debe tener un hombre en el corazón. Miren el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes quieren rendirnos sacrificios a nosotros? ¿Por qué ustedes nos están alabando a nosotros? ¿Por qué nos están dando gloria? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que se conviertan al Dios vivo,
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué quieren ahora darnos glorias a nosotros? Nosotros somos hombres igual que ustedes, que vivimos en vanidades, pecadores, que simplemente tenemos la dicha ahora de anunciarles que se conviertan de la vanidad del mundo y que vengan a Cristo y que vengan a Dios. Pablo también tenía este sentimiento en el corazón. Ellos sabían que ninguna gloria era para los hombres, porque Pablo y Bernabé sabían que todo lo que estaba ocurriendo a través de ellos era el mismo Dios quien los estaba respaldando, era el mismo Dios que los estaba ayudando. No era por la fuerza ni de Pablo ni de Bernabé lo que ellos habían hecho allí, sino era Dios a través de ellos, la fuerza del Señor a través de ellos. Hermano, yo sé que quizás nos estaremos diciendo, wow, pero ellos eran hombres, comunes y corrientes. Pero ¿cómo ellos hicieron entonces estas cosas? ¿Cómo ellos fueron entonces tan influyentes? Esa cuestión antes la vamos a responder ahorita, porque ahora lo que nosotros quisimos ver es poner en claro que Dios usa a sus colaboradores. ¿Para qué? Para que ellos lleven la palabra de Dios, pero que vean que no es por la fuerza de ellos mismos, sino por la fuerza de nuestro Dios. Y hermano, yo explicándole esto, se me acaba de... Yo le dije el título del mensaje, creo que no. Por eso que quizás en plan, como en el aire, no sé. Yo había quedado que le iba a decir desde el principio, pero el título del mensaje es Colaboradores, pero Dios es quien da el crecimiento y el conocimiento a su pueblo. Eso es lo que simplemente somos, colaboradores, pero es Dios quien da el crecimiento y el conocimiento a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender a través de esta historia? Que todos los hombres que vivieron en la Biblia, todos los hombres que hay hoy en día, somos todos iguales, comunes y corrientes, y que la fuerza simplemente viene de alguien, y es de Dios. Es de Dios. Estos hombres que a veces nosotros vemos, escuchamos por ahí, Billy Graham, Charles Spurgeon, hombres que impactaron en el Evangelio, eran hombres comunes. Pero ¿qué pasó? Ellos tomaron a Dios en serio. Dios lo tomó a ellos también en serio. Y pues hicieron lo que tenían que hacer por la fuerza que Dios le había dado a ellos. Entonces, ya nosotros aprendiendo esto o recordando esto y también viendo el título del mensaje que se nos olvidó, vamos al contexto de nuestros versículos. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el debate de estos hermanos? ¿Y por qué ellos estaban cayendo en contiendas unos con otros y peleándose? Bueno, en estos versículos él aborda la inmadurez espiritual que la iglesia en Corintio estaba teniendo, incluso reprendiéndoles por sus celos y divisiones, y los estaba tratando a ellos como a niños espirituales que necesitan todavía la leche espiritual y no el alimento sólido, porque eran niños. Y Pablo enfatiza que él y Apolos solamente son siervos, colaboradores de él, y que el único fundamento que tiene la iglesia es Jesucristo, y advierte que la obra de cada uno también será probada por el fuego en el día del juicio. Pablo en estos versículos simplemente le está explicando a ellos: nosotros somos hombres normales y ustedes están peleando por nosotros. ¿De quién es de Apolos? ¿Quién es de Pablo? Nosotros somos hombres normales. Nosotros queremos que ustedes, en vez de eso, le den la gloria a Dios, pero no, están siguiendo a líderes humanos porque todavía no han crecido, son como niños espirituales. Entonces, vamos a sacar algunos puntos claves de estos versículos. Primero, la iglesia
y su inmadurez espiritual. Vamos a leer los versículos 1 al 4 que habíamos leído ahorita en el libro de Corintios. Capítulo 3, 1 al 4. Vamos al contexto de nuestro libro y pasaje. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún ustedes son carnales. Porque, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ustedes no son carnales por estar en esto, y andáis como los hombres en el mundo, peleándose unos por otros, quién es mejor, quién es el mejor líder aquí en la iglesia. No son carnales, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales simplemente por tener esta lucha. Ahora, hermanos, Pablo señala que los corintios siguen bajo el control de su naturaleza pecaminosa, porque se estaban dividiendo por disparates, literalmente. Había divisiones en ellos simplemente por seguir a líderes humanos, y eso es lo que Pablo le está diciendo. O Pablo o Apolos. Y Pablo reitera esto como a comportamiento de niños en la fe. Ahora, otro punto que también debemos ver en estos versículos, y es que el crecimiento de la iglesia y del hombre lo da solamente Dios. Amén. Solamente Dios da el crecimiento a la iglesia y al hombre cuando se dedica a buscar a Dios. Versículos 5 al 9. Vamos a leer. Pablo hace la pregunta: ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Ustedes saben lo que nosotros somos? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes creyeron, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Porque yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento que lo ha dado Dios, y lo va a dar Dios. Amén. Así que ni el que planta es salvo, versículo 7, ni el que riega, sino ¿quién es? Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo tenía también esto claro. Nosotros somos hombres que simplemente somos servidores de Dios y estamos haciendo lo que Él nos encomendó, pero nosotros no somos nada. El que es salvo de verdad y por el cual ustedes deberían de estar peleándose es por ser seguidores de Dios, porque Él sí es salvo, porque Él es el quien le da el crecimiento a su iglesia, no nosotros, no hombres comunes. Ahora, Dios nos utiliza a nosotros, y Él dice que pagará conforme a su labor, pero no se les salga de la cabeza, la iglesia de Corintio, al que ustedes deben darle la gloria es a Dios. Él es el quien da el conocimiento y el crecimiento a su iglesia. Entonces, Pablo sigue aclarando y nos dice en estos versículos que los líderes simplemente son instrumentos para la gloria de Dios. Como él lo dice en los versículos que acabamos de leer: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Así Él es quien los hace crecer a ustedes. Pero Pablo pone una vez más a esta iglesia, y como habíamos dicho, les dice: ¿quiénes somos nosotros para que se peleen por nosotros? Hermanos, si Pablo sabía que esto no podía ser una razón para que la iglesia cayera en contiendas, porque la gloria simplemente va a una sola cosa, y es a Dios. Nosotros estamos aquí para servir a Dios y somos sus colaboradores, pero eso no nos debe ocurrir llevarnos la gloria de las cosas que Dios hace a su pueblo. Pablo también enfatizaba que son solamente hombres comunes
que siguen al Dios grande, quien hizo todo desde el principio y sigue haciendo hoy en día, quien ha puesto su fuerza, quien ha vencido el pecado, quien abrió el mar rojo hace muchísimos años atrás, quien ha hecho todos los milagros y todo lo imposible a los ojos humanos. Lo hemos sido nosotros, ha sido Dios. Por lo tanto, Él es quien debe tener toda la gloria. Amén. Otro punto también que podemos aprender de estos versículos es que hay un único fundamento. Y nosotros, los colaboradores de Dios, no debiéramos de procurar de salirnos de ese único fundamento que Dios ha dado. Versículos 10 al 15, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Le dice Pablo a los Corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire atentamente, cuidadosamente, cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. No hay otro, hermanos. Nadie puede tratar de explicar otra cosa o llevar otro evangelio que el que ya se ha puesto. Nadie puede buscar crecer en el evangelio conforme a charlas motivacionales o a otras cosas, cambiando el verdadero fundamento que ya se estableció en la palabra de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento válido. Y cada creyente, hermanos, debe tener cuidado cómo se edifica sobre él. Porque es a través de este fundamento que Dios da el conocimiento y el crecimiento a su iglesia. No hay otro. Queremos ver cómo la iglesia crece. Queremos ver cómo los hermanos crecen en conocimiento. Ellos deben seguir entonces el único fundamento que hay: Cristo, nada más. Hermanos, es lo único que nosotros tenemos. Cristo, su doctrina, la doctrina que Él dejó desde el principio, esa es la misma que nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos. Es la misma que nosotros debemos predicar a los inconversos. No hay otro fundamento. Y por eso Pablo también les dice: tengan cuidado cómo ustedes se sobreedifican, porque si no hay crecimiento en ustedes, cuidado si están poniéndole otras cosas al fundamento que ya Cristo dejó. Cuidado si están poniendo otras enseñanzas diferentes a lo que ya Cristo dejó en su palabra. Dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno sí se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, será probada por el fuego. Gloria a Dios. O sea que Pablo quiere decir aquí que tengan cuidado con cuál es el fundamento que ustedes enseñan, porque al final, en el juicio final, el Señor nos va a dejar en claro cuál fue la verdadera obra que Él nos dejó, y también nos va a mostrar cuál fue la que hicimos, y nos va a buscar a ver si nosotros la explicamos y la dimos tal y como Él nos las dejó. Él dice también que lo que nosotros enseñamos en la iglesia, eso es lo que la iglesia va a cosechar, eso es lo que ella va a crecer. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a la iglesia creciendo en Cristo, ¿cuál es el fundamento que debemos predicar y enseñar? Jesucristo, su doctrina, su palabra, tal y como Él la dejó. Gloria a su nombre. Ahora, hermanos, cerrando entonces al contexto o de ver qué ya estaba pasando con la iglesia de Corintio y qué Pablo le quiso dejar en claro a ellos, ¿cómo nosotros aplicamos estos versículos a nosotros?
¿Qué nos enseñan estos versículos a nosotros? ¿Y cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra vida? Esa es ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos. Ver la historia, ver lo que Dios hizo, ver cómo Pablo reacciona, pero ahora nosotros debemos ver qué Dios nos dice a nosotros también con eso. Versículo 5 dice, como leíamos ahorita, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Hermano, cuando nosotros venimos al Señor, escúchenme bien, Él también nos encarga de mostrarnos nuestros dones, nuestros talentos, nos capacita, nos hace saber también cuál es nuestro trabajo, a qué nosotros debemos dedicarnos en su obra, para que nosotros seamos una sola cosa, y es ser instrumentos para que otros crean en el Señor, para que seamos simplemente colaboradores, siervos, y que eso no se nos salga de la cabeza. Y por eso el Señor ha constituido estos hombres que nosotros leíamos ahorita. Constituyó a pastores. Bueno, conocemos que los profetas se daban allá en el Antiguo Testamento, porque ya no había otra cosa que decir. Cristo ya confirmó todo lo que se tenía que decir. Ya no necesitábamos otros profetas. También vemos que los apóstoles cierran con Juan. Pero el Señor hoy en día sigue constituyendo que hombres, maestros, evangelistas, pastores, pero para que ellos simplemente tengan algo en mente. Nosotros simplemente somos siervos y colaboradores de Dios. Un instrumento que Dios usa para que otros le conozcan a Él. Pero conocemos que Dios nos da dones a todos nosotros. Pero el objetivo de Él, darnos algo, hermanos, a nosotros, darnos un talento, una habilidad, es para que lo usemos para su gloria. Es para que lo usemos en su iglesia. Gloria a Dios. Para un único propósito: para que la iglesia crezca. Porque, hermanos, Dios no solamente nos demanda esto a nosotros. Lo que yo le he dado, úsenlo. Déjenme el crecimiento a mí. Yo me encargaré de obrar en ustedes. Y eso Pablo lo tenía claro. Por eso Pablo no tenía ese peso en el corazón. Él iba y predicaba, y cuando le apedraban, bueno, iba a otra ciudad y seguía predicando el evangelio tal y como es, aunque ofendiera a otros. Aunque otros se enojaran, él no tenía problema. Él tenía un solo trabajo, y era predicar el único fundamento. Él no le puso ni le quitó. Y así mismo, como Dios vio que él no le quitó ni le puso el evangelio, lo predicó tal y como fue, el Señor se encargó entonces de dar el crecimiento a donde él fue. Se encargó entonces de hacer crecer aquellas iglesias que él fundó, pero por el poder de Dios. Entonces, en el versículo 6 también tenemos otra enseñanza. Dice el versículo 6: Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento que lo ha dado Dios. Hermano, nosotros vamos a plantar el evangelio tal y como está. Lo vamos a regar, pero ni se nos ocurra creer que es también por nuestras habilidades que la iglesia va a crecer. Ni se nos ocurra pensar que si la iglesia crece en el mañana es porque nosotros hemos sido, bueno, hemos tenido grandes habilidades, hemos tenido grande elocuencia. No. La confianza que nosotros debemos tener es: vamos a hacer lo que Dios nos ha dado, vamos a dar nuestros dones. Dios va a hacer crecer a su iglesia, hermanos, por fe, cuando nosotros hagamos esto. Ahora, no debe pasarnos por la cabeza que es por nuestras habilidades, o que es por nuestro conocimiento, o es por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros no hemos hecho nada. El trabajo más grande lo va a hacer el Señor. Amén. Hermano, cuando nosotros aprendemos esto, como yo le decía ahorita, como a Pablo se le quitó ese peso de encima,
Eso también debería quitarnos un peso. Porque ya no tenemos en nuestra responsabilidad de que si nosotros predicamos el Evangelio y los hombres no crecen o qué sé yo, no quieren aceptar al Señor, ya eso queda en ellos. Porque imagínense que el Señor nos hubiera dado el trabajo de predicar el Evangelio, pero también nos hubiera dado el trabajo de hacer crecer a la iglesia. Nosotros como pecadores, como orgullosos que somos, nos hubiéramos tomado toda la gloria. Y esa es la realidad. También hubiéramos tenido un peso porque hubiéramos visto la iglesia que no creciera y nosotros decimos, wow, nos culpamos, nos volvemos, nos afanamos. No, hermanos. Vamos a predicar un único fundamento. Dios se va a encargar de lo más grande, que es hacer crecer su iglesia. Y Él lo hará en su tiempo, poco a poco. Y lo ha hecho, hermanos, alrededor de todo el mundo. A veces nosotros pensamos, no, que la iglesia tiene pocos miembros. No, la iglesia es grande hoy en día. La iglesia se ha esparcido, ha crecido por todos los lugares. Es universal hoy en día la iglesia. Una iglesia que empezó simplemente en Jerusalén. Y miren hasta dónde ha llegado, hasta América. Esa iglesia que empezó allá en Jerusalén, miren dónde ha llegado, al barrio San Pedro, aquí. No ha crecido la iglesia, ha crecido la iglesia. Porque Él la ha hecho crecer. Y ahora la va a seguir haciendo crecer, hermanos. Pero va a ser el Señor. No va a ser por la fuerza de nosotros. Entonces, hermanos, había otras incógnitas que habíamos hecho ahorita. Bueno, vamos a responderlas ahora. Una de esas incógnitas que nosotros nos hicimos fue: ¿cómo estos hombres comunes y corrientes tuvieron tanta influencia en la iglesia? Como hombres comunes, normales, ¿cuál fue el gran respaldo que ellos tuvieron? Porque nosotros queremos tenerlo también. Hermano, John MacArthur, un escritor, en uno de sus libros muestra que los discípulos de Jesús no eran personas extraordinarias, no eran personas que tenían superpoderes, porque a veces eso se nos pasa por la cabeza. Wow, qué hombres grandes de Dios, wow, ellos eran poderosos. No, ellos no eran hombres extraordinarios, ellos eran gente común, pescadores, cobradores de impuestos, así como somos nosotros hoy en día, profesores, administradores de una empresa, odontólogos, secretarios, hombres normales. Pero John MacArthur describe, y él dice que hubo propósitos por los cuales estos hombres ser comunes tuvieron mucha influencia. Él escribe que ellos tuvieron influencia porque fueron transformados por Jesús. Él convirtió todas las debilidades de estos hombres en fortalezas. Ese es uno. Dos, ellos, oigan lo que hicieron, recibieron la enseñanza de Jesús, de su maestro, y esto los formó personalmente a ellos, o Cristo los formó personalmente a ellos. También otra cosa fue que ellos desarrollaron el carácter. Ellos crecieron en cualidades como la humildad, como la fe, la obediencia también. Y esto fue lo que los hizo a ellos líderes verdaderos para con Dios, colaboradores que influyeron. Fueron también, dice MacArthur, obedientes, y esta sí es importante, pero no solamente obedientes, sino disponibles para la obra de Él. Amén. Y aunque ellos eran hombres comunes, ellos respondieron al llamado que el Señor le había hecho desde el principio. Amén. Ahora, hermanos, Dios nos ha hecho a nosotros ahora colaboradores también. Él puede hacer por fe todo lo que hizo en estos hombres, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Vamos a esa definición de ahorita, porque ¿qué es un colaborador? Oigan, decíamos que un colaborador es una persona que aporta su esfuerzo, conocimientos y habilidades para un solo objetivo en común. Entonces, hermanos, si nosotros somos colaboradores de Dios,
Lo primero que debemos ver es que nosotros tenemos que esforzarnos para la obra del Señor. Porque hay que hablar claro. Muchas veces somos débiles, estamos en la carne, estamos desanimados, no queremos hacer la obra. Pero demanda de un esfuerzo que interior de parte de nosotros, a que nos esforcemos a lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Entonces debe requerir un esfuerzo. También conocimientos. Esos conocimientos lo obtenemos cuando nos esforzamos a estudiar la palabra de Dios. Ahora, esos conocimientos tenemos también que esforzarnos para llevarlo a otros, Amén. para explicarlo a otros. También dice que tienen habilidades los colaboradores. Esas habilidades que Dios nos ha dado y talentos también los debemos de dar al servicio de la obra del Señor. Pero como yo decía, que estos colaboradores trabajan para un objetivo en común. Y ese objetivo no es para que se gloríen, no es para que se den aplauso, no. El objetivo común es que todos los hombres conozcan a Dios, que todos los hombres vengan al arrepentimiento de Dios. Y ese es el trabajo de los colaboradores de Dios. Ahora, hermanos, Dios puede hacer todas estas cosas que hizo en los discípulos, como decíamos ahorita, o como lo describe John MacArthur. Dices, ellos tuvieron influencia, o nosotros, hermanos, también podemos tener influencia en los demás cuando somos transformados por Jesús cada día. Gloria a Dios. Él puede convertir lo que nosotros vemos como debilidades en fortalezas para nosotros. Gloria a Dios. Porque como decíamos ahorita, no solamente ellos eran hombres comunes, nosotros también. Somos hombres débiles, pecadores, sencillos. A veces no tenemos capacidad. A veces nosotros nos vemos a nosotros y decimos, wow, yo no sé cómo yo voy a hacer la obra del Señor. Yo soy débil, yo no puedo. Pero eso es lo que pasa, que las debilidades que nosotros vemos, el Señor se encarga de convertirlas en fortalezas para nosotros. Amén. También ellos recibieron la enseñanza del Maestro. Jesús los formó. Nosotros cada día, hermanos, debemos buscar que el Señor nos forme a nosotros en la intimidad cuando estamos con Él. Cuando nos levantamos temprano, leemos su palabra, leemos su sabiduría. Cuando buscamos su palabra de tarde, cuando le oramos, el Señor también se encarga de formarnos y transformarnos cada día. Pero cuando le buscamos, también el Señor puede desarrollar ese carácter en nosotros. Solo Él. Recuerden lo que decíamos ahorita cuando Él llamaba a Pedro: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Él también nos dice ahora: vengan y yo les voy a desarrollar el carácter que ustedes necesitan. Él nos puede dar esa humildad, nos puede aumentar nuestra fe, también nos puede hacer obedientes. Y esto es lo que nos va a hacer líderes verdaderos. Y señores, también Dios demanda de nosotros, para que seamos influyentes en los demás, es que también seamos obedientes a lo que Él ha dicho. Debemos obedecer a Dios, debemos obedecer su palabra. El Señor nos ha dicho que nos alejemos cada día del pecado, debemos también obedecerle de esa manera. También nos ha dicho que nos esforcemos, que estemos disponibles para su obra. Eso es obedecer también. Cuando nosotros entonces tengamos estas características que tuvieron estos hombres, el Señor se encargará de dar el crecimiento a su iglesia, de influir en los demás. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ya para ir cerrando, otra pregunta: ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo lo que acabamos de hablar? Primero, aprendimos que Dios utiliza a hombres comunes y corrientes para llevar su obra y mostrar su gloria. Gloria a Dios. 2. Dios es quien se encarga de enseñar a los hombres y da el crecimiento. 3. Hermanos, debemos predicar el Evangelio y enseñarlo tal y como está. Aunque esto amerite que ofendan a otros.
Porque lamentablemente, mis hermanos, hoy en día hay iglesias que van y predican y maquillan el evangelio, porque ellos dicen: no, espérate, es que esto es muy fuerte, esto va a ofender a los demás. Déjame hacerle un arreglito, para simplemente ser aprobados por los hombres. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Cuando Dios nos llama a predicar el evangelio, no nos llama a que hombres nos aprueben. Él nos llama simplemente a obedecerles, a predicar la palabra tal y como está. Amén. Y eso es lo que quiere ver de parte de nosotros. Porque, hermanos, cuando la palabra se predica con el fundamento que ya está establecido, esa es la que le dará el verdadero crecimiento al hombre y a la iglesia. No hay otro. Que no se nos pase por la cabeza predicar otra cosa de la que ya está establecida. Y en cuarto lugar, también aprendimos que el crecimiento, como dije ahora mismo, y el desarrollo de la iglesia dependerá de cuánto se enseñe la palabra de Dios. Y por esto, hermano, hay que estudiarla. Y principalmente los líderes, los pastores, los que enseñan, deben ser sumisos a la palabra de Dios. Deben estudiarla, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Miren, empaparse de la palabra de Dios. Porque cuando entonces nos paremos aquí a enseñarla, ella es la que dará el conocimiento, ella es la que dará el crecimiento. Pero si hay hombres aquí que no estudian la palabra de Dios, ¿qué van a predicar? Cosas diferentes a lo que Dios ha enseñado. Y por lo tanto no veremos un crecimiento en su iglesia. Entonces, hermanos, debemos procurar, los líderes, nosotros, los que predicamos, los que hablamos de Dios, que cada día la palabra abunde más y más y más en nosotros. Aunque eso tenga que ofender a los demás. Porque de verdad nos da mucho, hay que ser claro, a veces nos da miedo predicar el evangelio tal y como está. Nos da miedo a veces enseñar, porque los hombres allá afuera, lo primero que nos hace es que nos miran de lado, quieren tener problemas con nosotros. Y nosotros vemos casos así en la Biblia. Fue el caso de Esteban. Esteban predicó tal y como fue el evangelio. ¿Qué le pasó? Murió. Los apóstoles predicaron el único fundamento que había, Jesucristo. ¿Y qué les pasó a ellos? Fueron perseguidos. Por lo tanto, hermanos, a la hora de nosotros enseñar el verdadero evangelio, no busquemos la aprobación de los hombres, sino la de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Pablo quería que ellos tuvieran, la iglesia de Corintio, y en nosotros Dios también quiere hoy en día, que tengamos el mismo respaldo que él tuvo cuando él fue a la iglesia de Corintio. Pablo quiere que nosotros tengamos el mismo sentimiento que él tuvo cuando él fue a predicar por primera vez a la iglesia de Corintio. Allí en el libro de los Hechos, vamos allá para ir cerrando, capítulo 18, versículo 1. ¿Qué cosa? Estábamos predicando de Corintios y Pablo vuelve y le escribe a los Corintios, pero Pablo quiere dejarles saber en claro que el pensamiento que ustedes deben de tener es el que yo tuve cuando fui a ustedes. Dice en el 18, versículo 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corintio. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por tanto, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo haciendo el trabajo allí, tal y como está. Versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, tal y como el Señor se la dio. Él sabía y tenía claro que era un colaborador, pues se aferró a enseñar, se esforzó a enseñar la palabra, aunque estaba en otra ciudad, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo.
no enseñaba profundamente. Pero oponiéndose y blasfemando, esto les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y cerrando con el versículo 9, miren el gran respaldo que tuvo el apóstol Pablo. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla lo que yo te he enseñado. Porque yo sé que quizás tienes miedo de lo que te puedan hacer los hombres, pero no tengas miedo. Habla, porque yo estoy contigo. Versículo 10. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, lo mismo el Señor nos dice a nosotros ahora, sus colaboradores: no teman de predicar mi palabra. No teman de llevar mi evangelio tal y como está, aunque ofenda a otros. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Yo haré crecer esta ciudad y haré crecer esta iglesia, porque yo tengo pueblo aquí también. Así que, hermano, nosotros debemos confiar y tener esa confianza. El Señor todavía tiene a hombres que salvar, y nos ha puesto a nosotros ahora colaboradores de su reino. ¿Para qué? Para que hagamos su obra tal y como está. Así que, hermano, que el Señor nos ayude a reflexionar en estas palabras y entender que tenemos un solo objetivo: que los hombres conozcan a Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ella nos ha enseñado, Señor. Ella, Padre, yo sé que va a trabajar en nuestro corazón, porque ella no vuelve vacía, y ella, Señor, nos va a recordar grandes verdades al tiempo, Señor, a la semana, a los días que vengan. Pero ayúdanos, Señor, por sobre todo a guardar estas verdades que se encuentran en tu palabra. Ayúdanos a ser colaboradores, o a entender que somos colaboradores solamente del reino, y aprender que tú eres el único que nos va a dar el crecimiento, Dios. Tú eres el único que le va a dar el crecimiento a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, también a depender de ti y a creer que el conocimiento solamente viene de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque no hay mayor autoridad que ella, Señor. Y ellas son las que enseñan a tu pueblo, y ellas son las que nos transforman. Gracias por este tiempo, gracias por permitirme venir y predicar tu evangelio. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has sido el que ha hablado a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Verdad? Yo me gozo de escuchar palabra de Dios. Y me gozo aún que el Señor haya utilizado a nuestro hermano Johansen como instrumento para traer palabra de Dios a su iglesia. Una frase que me quedo con ella es que si queremos el crecimiento de la iglesia, Dios está dispuesto a utilizar hombres dedicados a su iglesia, a su obra. Gloria al Señor. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Johansen, lo siga utilizando para la gloria de su nombre, el crecimiento de la obra de Dios, ¿verdad? Y la iglesia ora por él para que el Señor lo siga usando. Le damos las gracias por estar dispuesto y disponible para traer el mensaje del Señor. Bueno, vamos a darle lectura al programa, y es que el lunes se reúne el Ministerio de Oración a las 3 de la tarde en este lugar. El martes